eh, Efesios, carta a la iglesia en Éfeso, capítulo 4, verso 10 hasta el 16. Carta a la iglesia en Éfeso, capítulo 4, verso 10 hasta el 16. Y leemos en el nombre de Jesús. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gracias, Rey. ¿Lo escuchan bien? Aleluya. Perfecto. Ok. Amados, tenemos hoy la asignación de hablar sobre el tema más que un título. Como fue mencionado, soy el pastor Keilin Sosa, pastor de la cárcel de la Victoria y presidente de la confraternidad de pastores aquí internos, para servirle a todos mis hermanos que están de aquel lado. Es más que para mí es de gran importancia y sé que para ustedes también. Es más que va a bendecir, nos va a hacer entrar en la línea donde tenemos que entrar y nos va a hacer multiplicar el conocimiento. Es bueno que vayamos y demos un vistazo a la historia. A raíz de la muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo, se delegó a un grupo de personas selectos, un grupo de personas que eran los responsables o somos los responsables de ministrar la información del reino de los cielos a un pueblo o a una humanidad que está necesitada de Dios. Nosotros, mirando la historia, nos damos cuenta que en los reinos, en todos los reinos, siempre había un grupo selecto que el rey mediante asamblea establecía. Y esto resultaba ser una asamblea. Un grupo donde el rey, cuando quería que todo el pueblo sepa mensaje del rey, escuche mensaje del rey, órdenes del rey, dictámenes del rey, entonces se reunía el rey con esta asamblea. Y esta asamblea tenía un nombre específico. Esta asamblea se llamaba eclesía en su idioma griego. Eclesía en su idioma griego. Lo que más adelante, traducido al latín,
se pronunciaba o se pronuncia como eclesia. Palabra que en el término grecorromano escuchamos como iglesia. La palabra iglesia no es un término que nosotros podamos decir que vino del cielo, no es un término que Dios lo estableció para que se llamara la iglesia así. Es un término de reino. La palabra iglesia es un término de reino, vocabulario de reino. Eclesía se le llamaba a este grupo de personas seleccionados para dar el mensaje del rey a todos los moradores del reino. Porque un reino tiene constitución, tiene lenguaje, un reino tiene visión, un reino tiene todo lo que implica para poder ser reino. Y lo primero es que el reino tiene que estar unido. A raíz de este acontecimiento, Cristo Jesús, conociendo la función de este grupo selecto, habló e hizo una pregunta a sus discípulos y les pregunta: ¿quiénes creen los hombres que soy yo? ¿O quiénes dicen los hombres que soy yo? Entre tantas respuestas, uno dice que tú eres Juan, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que algunos de los profetas. Entonces Cristo pregunta: ¿y quiénes dicen que soy yo? Pedro dijo: yo creo que tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Pedro, esto no te lo ha revelado carne ni sangre. Esto fue revelación del reino. Revelación del reino. Y sobre esta verdad edificaré mi iglesia. Desde entonces, este grupo seleccionado por el mismo Señor comenzó a desarrollarse a través de todos los tiempos, a desarrollarse en medio de dificultad, en medio de escasez, en medio de falta de todo, en medio de precariedad. La iglesia tuvo que dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo en tiempos peligrosos, donde la filosofía griega y el mundo pagano era lo que reinaba, donde la iglesia era caracterizada como hereje y antisocial porque no compartía los ideales filosóficos paganos de aquel tiempo. La iglesia fue causa de burla, de desprecio y de abandono. Pero en medio de todo, la iglesia avanzó en medio de tormenta, en medio de tragedia. ¿Qué pasa? Esta iglesia que nosotros conocemos, los que han estudiado historia, llega un tiempo donde la iglesia es sumamente perseguida en términos ya graves. 300 años de persecución constante con poquita paz, relativa paz. 300 años subyugada por todos los gobernadores imperialistas romanos. Esta iglesia, este grupo minoritario, comenzó a ser sacudida de una manera que nosotros, aún leyendo la historia, no podemos interpretar, porque fue tan fuerte la persecución. 300 años desde
Nerón hasta Diocleciano, emperadores del Imperio Romano, cada uno tenía la manera de cómo hacer sufrir a los siervos de Dios, de cómo hacer que la iglesia sea lo que lo tenía. Cada uno tenía la manera de subyugar a la iglesia. Ahora, en medio de todo esto, esta congregación, este grupo menor, mantuvo una fe ferviente. Era tan impresionante ver la fe apostólica del primer siglo. Era tan maravilloso ver cómo las operaciones del Espíritu eran patentes, sin hacer mucha bulla, sin hacer mucho escándalo, sin hacer mucho escenario. Donde las personas sanaban con el simple hecho de la sombra de un apóstol, de un siervo de Dios. Cruzar la sombra sanaba a las personas. A causa de los principios que la iglesia guardaba del primer siglo, a causa de la unidad de la fe, a causa de la coinonía que mantenían los líderes hermanos en las congregaciones. Se dice que todas las cosas las tenían en común y que no había un hermano que padeciera tal necesidad, porque todos tenían todas las cosas en común. Y entonces, este era el escenario perfecto para el Espíritu Santo operar. Este era el escenario perfecto para la iglesia de Cristo elevar el nombre de Cristo por todo lo alto. Fue el escenario perfecto donde los dones eran espontáneos, donde el Espíritu hablaba a los discípulos, a los líderes claramente, donde no había confusión en cuanto a la comisión, en cuanto a la misión, en cuanto a la visión de los líderes. No había ninguna interrupción, porque todas las cosas las tenían en común, sobre todo el amor fraternal entre los hermanos, con los líderes a la cabeza, los líderes impulsando para que los santos reciban bendiciones. Vemos un apóstol Pablo cargando bendiciones a los hermanos para otro lugar, al junto de Bernabé. Vemos a los apóstoles, hombres eminentes, que cargaban como muchachos demandados para que sus hermanos pues no padezcan necesidad. Vemos a una iglesia con pocos recursos, pero llena del Espíritu. Ese es el escenario que nosotros veíamos. Ese es el escenario de la primera iglesia. Ese es el escenario de la iglesia que fue plantada en el fundamento apostólico y profético, donde un líder, pastor, ministro, obispo, no se atrevía a quitar, a poner, y mucho menos a inventar con la palabra del Señor, porque guardaba los principios, los dictámenes, la prerrogativa de nuestro Señor Jesucristo al pie de la letra, porque el temor de Dios era lo predominante en la iglesia del primer siglo. Porque el temor de Dios era lo que manifestaba las bendiciones. Porque el líder principal de la iglesia, es el que estaba en la línea delante de Dios, con una moral espiritual elevada. Y este es el ejemplo que tenían los nuevos creyentes, las naciones vestidas, una iglesia unida, una iglesia llena de amor. Una iglesia donde operaba el Espíritu Santo a su máxima expresión. Una iglesia donde el Espíritu no tenía parámetros. Donde el Espíritu era uno con el ser material. Donde el Espíritu tenía cabida en las vidas de los líderes de la iglesia del primer siglo. Donde los líderes del primer siglo solamente tenían que abrir la boca y las bendiciones materiales y espirituales
fluían, porque todas las cosas la trazaban bajo las prerrogativas de las escrituras, de la palabra de Dios. No había un líder en la primera iglesia que rechazara la gracia del Señor, y mucho menos que tomara la gloria para sí. Y este era el escenario perfecto, porque los líderes de la primera iglesia, los pastores, obispos, apóstoles, evangelistas, todos ellos buscaban que el nombre de Cristo sea manifestado. Y esto promovía la unción del Espíritu, la unidad por la fe. Esto promovía. Ni siquiera había que predicar mucho. La misma Escritura dice que el Espíritu, ¿quién? El Espíritu añadía a la congregación lo que habrían de ser salvos. Pero todo esto era producto de una vida en disciplina delante del Señor. Una vida disciplinada delante del Señor. Una vida piadosa delante del Señor. Una vida entregada delante del Señor. Una vida que no era propia. Era una vida que le pertenecía al Señor. Y por ende el Señor tenía permiso legal de operar en las vidas de los líderes de la primera iglesia. Eran personas que no se atrevían a tomar decisiones sin antes preguntar al Espíritu si estas decisiones eran agradables a Él. Y esto era lo que permitía el acceso directo de la manifestación de la gracia de Dios. No había falta de manifestación, de operación de dones. No había que ir para otra nación para ver un profeta obrando. No había que moverse a otra aldea para ver a los paralíticos sanando. No había que moverse del lugar para ver la maravilla de Dios, porque los hombres estaban conectados en el Espíritu. Su espíritu era vivificado y estaban activas las funciones, conciencia, intuición y comunión. Las funciones del Espíritu, coordinadas, activas, esperando que el Espíritu manifestara su voluntad para cumplirla como buenos siervos. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien me está escuchando aquí? No había que ir a buscar otro profeta. El Espíritu estaba operando en el cuerpo. Pero como le dije, entró un periodo de persecución, donde los emperadores romanos pusieron a la iglesia en aprieto, donde veíamos a nuestros hermanos que dieron la vida por el evangelio, humillados, en hoguera, colgados, como luminares de noche, encendidos los hermanos por la palabra del Señor, donde veíamos un coliseo romano lleno de fieras y veíamos a un Nerón que alucinaba, un Nerón que era osado en cuanto a esto, un Nerón que se llenaba la cabeza de ilusión y decía, wow, ¿cómo sería ver a las fieras comiéndose ahora mismo un grupo de personas? ¿Y en quién pensaban? En los siervos de Dios. Y ahí veíamos en ese coliseo los hermanos corriendo, mujeres, niños, hermanos, por no negar a Cristo, y las fieras salvajes devorándolo. Veíamos hermanos día por día llevados a la cruz. Veíamos hermanos desterrados, llevados a otro lugar, apartados de su familia, apartados de su patria, de su nación, sin ningún derecho, solamente esperar la muerte en otro lugar, por la palabra de Dios, por tener un liderazgo firme y determinado para las generaciones.
Porque había algo presente en el pensamiento, en el espíritu de esos hombres y mujeres que fueron destacados en la historia. Y era dejar un legado a una generación que se aproxima para que sepan lo que es padecer y liderar en medio de dificultades. Y sobre todo mantener el nombre de nuestro Señor Jesucristo en alto. Todo eso aconteció. Los hermanos fueron dispersos. La diáspora por todo lugar. Algunos no entendían por qué pasaban tantas cosas y servían al Señor. Algunos querían abandonar la fe. Hay un anciano muy conocido llamado Policarpo, que en el tiempo de su persecución, a manos de Nerón, corriendo por los cañaverales, corriendo por los lugares donde podía esconderse, el Señor le dijo: detente, Policarpo, te vas a morir. Abre el micrófono, hermano mío. Abre el micrófono. Ok. Ven, me escuchan. Bien. Y cuando llegaron las autoridades romanas a prender a Policarpo, discípulo del Señor, le dijeron: aún hay oportunidad de vida para ti, Policarpo. Solamente niega a ese Señor. Mira la condición tuya. Es prófugo de la justicia. No tienes una casa. No tienes estabilidad. No tienes familia. No tienes en la sociedad ningún lugar. Niega al Señor y serás noble. ¿Y cuáles fueron las palabras de este líder, Policarpo? 85 años llevo sirviendo a mi Señor y ningún daño nunca me ha hecho. ¿Cómo yo he de negar a aquel que ha hecho tanto por mí? Y en medio de todo podemos ver específicamente la historia de un judío que guardaba la Torá en persecución por los nazis, tiempos ya modernos. Este hombre también fue puesto en estrecho. Y cuando lo tomaron, este judío que guardaba la ley, también le hicieron el ofrecimiento de abandonar y negar la fe, su liderazgo, lo que había construido. Y le dijeron: aún hay oportunidad. Niega a Cristo, o si no vas a morir. ¿Cuáles fueron las palabras de este judío? El morir tiene que ser para ustedes algo muy grande. Esta situación le preocupa a hombres que son como ustedes, que no saben a dónde van después de esta vida. Pero si yo muero ahora, sé que pasaré a otra vida. A mí no me interesa, yo sirvo a mi Señor. Y este es un legado de liderazgo que tenemos. En medio de toda la persecución, en medio de toda la tragedia, en medio de Satanás querer desvanecer la gloria de Cristo, por los sucesos que acontecían a la pobre iglesia de los primeros siglos, no retrocedieron los hermanos. Al contrario, la iglesia creció en medio de tribulación, porque si la iglesia no es perseguida, pues no se multiplica. Porque esta fue una de las claves que Cristo mismo estableció. Si no somos perseguidos, no vamos a multiplicarnos, no vamos a explotar el potencial que tenemos de parte de Dios de liderazgo firme en medio de la tribulación, en medio de la prueba. ¿Alguien puede entenderme? Y la iglesia crecía en medio de la persecución de los emperadores. Pero en el año 311, un emperador llamado Constantino tomó el gobierno
Y para la iglesia Constantino fue algo aparente de paz. Para la iglesia aparentaba que Constantino era una bendición. Este emperador que también era romano. Constantino, de una manera sigilosa, penetra a la iglesia, detiene la persecución y gran número de la iglesia comienza a acomodarse a la nueva condición, a la nueva situación. Cuando Constantino toma el gobierno, lo primero que hace es que cesa la persecución. Pero Constantino comenzó a establecer en la Iglesia Santa todo lo que hoy conocemos como catolicismo, todo lo que hoy conocemos como apostasía. Constantino estableció el establecimiento del propulsor del ministerio o del misterio de la iniquidad. Fue por Constantino que se reveló la manifestación del hombre de pecado. E hizo una reforma, pero para más. Una reforma, pero para más. Y la iglesia comenzó a entrar en este ritmo. Los líderes ya no sufrían por el evangelio. El carácter de la iglesia estaba decayendo. Ya a los líderes no les importaba lo que pasara en la iglesia. La iglesia se comenzó a convertir en una iglesia popular, donde comenzó a entrar el paganismo, donde comenzó a entrar la falta de moral a la iglesia, donde comenzó a entrar la avaricia a la iglesia, la ociosidad. Constantino influenció la iglesia en el año 311. Y es entonces donde comienza a decaer el carácter. Porque los líderes que fueron establecidos abandonaron su función original. Escuche esto. Donde nosotros leímos, la Biblia establece que Cristo mismo, no invento de hombre, no voluntad de hombre, no que un hombre se soñó eso, sino Cristo mismo fue el que estableció, constituyó los ministerios. Cuando nosotros estudiamos el término constituir, encontramos una palabra griega que se pronuncia didomi, didomi. Esta palabra lo que quiere dejar dicho es, o lo que el apóstol quiso dejar dicho es, que Cristo confió el ministerio a un grupo de personas. ¿Cuántos son pastores aquí, ministros? Cristo confió el ministerio a un grupo de personas. Cristo creyó en un grupo de personas que él redimió para entregarle las herramientas para trabajar a favor de los santos. Esto era lo que se vivía en el primer siglo. Esto era la función genuina de los ministerios del primer siglo. Los ministerios no vendían, no negociaban su función, no negociaban el legado que tenían que dejar a una generación, porque saben que Cristo mismo, mediante su muerte, conquistó todos los poderes del cielo, quitó la llave de la muerte al diablo, exhibió públicamente la victoria delante de los principados y entregó sabiduría a la iglesia para que esta iglesia manifestara delante de las huestes espirituales, de los gobernadores, de todas las entidades espirituales caídas, la manifestación, la multiforme manera de expresar su poder y su sabiduría mediante la iglesia, que fue constituida como baluarte y columna que defiende la verdad. Cristo confió que yo sea pastor hoy. Me puso esa administración en la mano. Hasta que no entendamos los pastores, ministros que estamos aquí, que lo que somos es administradores y que un día vamos a dar cuenta al Señor, entonces no vamos a retroceder, no vamos a volver a nuestros principios. Tenemos que entender que el ministerio no es propio, no es mío.
Yo soy investido como pastor. Yo tengo autoridad pastoral. Yo tengo una gracia pastoral, pero lo que soy es un administrador. Pablo dijo, téngannos los hombres como administradores de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Porque cuando Cristo se manifieste, cada uno de los administradores que estamos aquí presentes, vamos a tener que dar la cuenta por todo lo que hemos hecho. Porque somos administradores. Porque los apóstoles no se atrevieron a tomarse el lugar que no hemos tomado algunos de nosotros con el ministerio. El ministerio no fue dado para una persona en particular. El ministerio fue dado para la iglesia. La operación del Espíritu Santo, la gracia de Dios sobre cada uno de nosotros fue entregada para dispensarla en la iglesia. Todo le pertenece a Dios y todo es para la iglesia. Pero ¿qué ha pasado con el paso de los tiempos? El título se ha puesto delante. Pastores, evangelistas, apóstoles, maestros, que no se les puede aconsejar, que no se les puede confrontar, que no se les puede llamar la atención, que no pueden ser llamados a consejo, porque entienden que ellos son los Superman en el evangelio. Porque entienden que no hay nadie por encima de ellos. Y Pablo dijo, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Más bien, piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que el Señor ha entregado. Los ministros de este tiempo estamos quebrantando las enseñanzas, los fundamentos apostólicos y proféticos. Estamos edificando más. Estamos llevando una generación a perderse. No estamos pensando en lo que puede pasar en la persona. No estamos pensando en la generación, en el legado que vamos a dejar. No estamos pensando en que vamos a marcar la historia de una manera negativa. Ahora los ministros, ni siquiera a Dios le puede hablar. Personas que han alcanzado niveles teológicos, académicos, y entienden que pueden manejar la gracia que fue recibida de reino con títulos carnales, terrenales. Personas que porque tienen intelecto entienden que ya pueden ejecutar en el reino. Personas que entienden que por lo que saben, que porque saben 2 textos, que porque tienen 20 miembros en una iglesia, entienden que el reino está a sus pies. Falto de humildad, falto de sencillez, que han abandonado la fe, que han abandonado la guianza del Espíritu. Personas que se están moviendo por ellos, personas que lo están dirigiendo su propio intelecto, personas que se están dirigiendo por su propio criterio, han abandonado la guianza del Espíritu, han abandonado la investidura del Espíritu. Han hecho lo que hizo Saúl. Espíritu de Saúl que está ministrando la vida de muchos líderes que no esperan el movimiento de Dios y prenden el holocausto, que no esperan la señal de Dios y abandonan y dejan al rey vivo. Personas que quieren ser alabados, quieren que lo llamen dioses. En la actualidad tenemos pastores que ya dicen que no pueden caminar por el suelo, y usted lo ve que tiran a los miembros al suelo y ellos le caminan por encima a los miembros. Pastores que tantas cosas que no pueden mencionar aquí, porque han abandonado la guianza del Espíritu, porque han hecho doctrina, porque han hecho estructuras que al final resultarán en muerte. Y esta corriente llevó a la iglesia a un estado de decadencia, a un estado donde se perdieron todos los principios, donde la iglesia tenía el nombre de que vivía pero estaba muerta, donde la iglesia que no se ligaba con los paganos, no se ligaba
con la filosofía extraña, extraviada. Pues en una ocasión dijeron que sí. Y Cristo dijo, ¿qué relación tiene la luz con la tiniebla? ¿Qué relación tiene el templo de Dios con el templo de los ídolos? ¿En qué concuerda Cristo con Beliar? No hay ninguna relación entre la luz y las tinieblas. Pero la iglesia se acomodó con la influencia. ¿Qué es influencia? Influencia es el poder que se ejerce o que ejerce alguien o algo sobre alguien para hacerlo cambiar. Y la influencia romana actuó en la vida de los cristianos. Hasta tal punto que una iglesia, específicamente la iglesia de la Odisea, llegó al punto de decir que era rico y se habían enriquecido y que de ninguna cosa tenían necesidad, ni siquiera de Dios, y que tenían nombre de que vivían pero estaban muertos, y que confiaban en sus empresas de textiles, y que confiaban en que tenían los mejores oftalmólogos, pero estaban ciegos, estaban desnudos, eran desventurados. Y el mismo Señor le dio un consejo y le dijo, de mí compra oro refinado. Lava los ojos con colirio, con lo que yo te brindo. Cúbrete conmigo. Porque no eres nadie, solamente tienes nombre de que vive. Está muerto. Porque el título se puso delante. Porque los profetas que operan en el cuerpo, en la iglesia, lo callaron. Porque cuando un profeta quería decir, amonestar a los pastores, a los líderes, pues entonces lo disciplinaban, los excomulgaban, los sacaban del templo, lo ponían como hereje. No era nadie en la iglesia, porque el título se apoderó de ellos. Y es lo que está pasando hoy en día. Es más que un título, es la responsabilidad de guiar una generación hacia el cielo. Es que tenemos que abandonar esto. Es que tenemos que dejar lo que somos. Es que no solamente somos llamados a pastorear, somos llamados a ser amigos, a ser mentor, a ser colegas. Somos llamados a tener empatía. Somos llamados a fomentar la autoestima. Somos llamados a fomentar el reino. Somos llamados a restaurar. El término que usa Pablo para perfeccionar es en el griego es catartizo. Catartizo. ¿Qué quiere decir esto? Reparar. Fuimos llamados a reparar, a enderezar, a unir ministros que son causa de división en sus congregaciones. Pastores que tienen grupo en las congregaciones. Pastores que abandonan ese discernimiento, esa gracia. Pastores que están bien con lo que diezman. Pastores que están bien con lo que dan económicamente. Pastores que menosprecian, quebrantando el principio bíblico, donde dice la Escritura, no juzguemos por vista. Tampoco pongamos en lugar a personas por lo que materialmente nos puedan dar. Todo esto pasó. Esto influenció tanto que en los años, vamos a ir al tiempo específico, en los 1700, comenzando 20, por ahí, en Estados Unidos comenzó un movimiento que se llamó el Gran Despertar. Diga conmigo, el Gran Despertar. Esto comenzó en Estados Unidos. ¿Qué era lo que se vivía? Lo que se vivía era que los ministros de ese tiempo, por tener la iglesia llena, por tener personas que diezmen y que ofrenden y que cumplan con sus caprichos, le permitían vivir una vida doble moral en la congregación. Y esto se llamó en su tiempo el contrato de medio camino, lo cual le permitía a las personas
ser parte de la membresía, pero no con una reputación ni con un testimonio intachable delante de los demás. Una vida cuestionable. Y solamente le impedían tomar la Santa Cena. Y los ministros de ese tiempo entendían que así estaban bien. Y el contrato de medio camino hizo mucho daño, específicamente en Estados Unidos. ¿Me escuchan ahí? Específicamente en los Estados Unidos. Díganme que me escuchan, por favor. Sí, te estaba escuchando, continúa. El contrato de medio camino, donde personas que no tenían a Cristo en su corazón y que no querían ser cristianos estaban en la iglesia. Porque no había un pastor, no había un anciano que hiciera un análisis cualitativo en la congregación donde pastoreaban. Porque no había un anciano, no había un ministro, porque solamente miraban lo cuantitativo. ¿Cuántos miembros tenemos? Para hincharse, decían miembros, porque no tienen no sé si usted me está entendiendo en este día. No tenían nada dentro de la iglesia, solo tenía un grupo de personas. Pero ¿qué pasa? Que Dios tomó un grupo de personas que en su tiempo se llamaron los reformadores. Diga conmigo, reformadores. Lo que hace falta es una reforma. Una reforma es lo que hace falta. Y apareció un jovencito llamado Jonathan Edwards. Un jovencito llamado Jonathan Edwards, en sustitución de su abuelo. Específicamente, en Massachusetts, Rotterdam. Jovencito, pastor, donde comenzó a predicar que la justificación es por Cristo Jesús. Y un mensaje que se tituló en su tiempo, pecadores en manos de un Dios airado. Fue lo que hizo el PUB en el gran despertar. Mensaje que ni siquiera le correspondía a él. Mensaje que esa no era la noche para él predicar, pero a Dios le plació. Un predicador de reserva, un predicador de predica ahí que no llegó el hombre que estábamos esperando. Dios no quería ese ministro para ese día. Dios quería a Jonathan Edwards porque iba a marcar en los Estados Unidos lo que hoy nosotros podemos entender como el movimiento del Espíritu Santo, la renovación, la reformación, lo que faltaba en las iglesias en los tiempos antiguos. Luego de la iglesia del primer siglo. Y Jonathan Edwards comenzó a predicar ese sermón. Y fíjese usted que el sermón no pudo terminar porque las personas gritando, las personas gimiendo, preguntaban qué tenemos que hacer. Ellos eran evangélicos, eran pastores, algunos no eran nada, pero los líderes estaban ahí llorando, con lágrimas en los ojos, viendo que Dios estaba enfadado porque habían convertido la iglesia genuina en una iglesia popular, en una iglesia que el mundo estaba dentro de ella, en una iglesia que ya no se regía por la directriz del reino, sino que el cosmos, el sistema que regulaba, debajo de la atmósfera, era lo que regulaba, era lo que movía la iglesia. Es que había que hablar bonito, es que había que tener una ropa fina para poder escuchar a los ministros de ese tiempo. Pero Jonathan Edwards se levantó con el mensaje de Dios, la exposición de la palabra. Y a él se unió un predicador británico llamado George Whitefield. Predicador que se unió a la obra. Y ellos dijeron, se acabó esto aquí de doble moral. Se acabó esto aquí de pacto de medio camino. Se acabó esto aquí en América. Los Estados Unidos de América. Se acabó. Y cuando comenzaron a administrar, los ministros que tenían la mente reprobada,
los ministros que estaban carcomidos en su conciencia, los ministros que no obedecían al evangelio, los que odiaban la verdad del evangelio, comenzaron a cerrar las puertas a estos predicadores. Pero no se detuvo la obra de Dios, porque estos predicadores salieron a la calle y desde ahí la influencia que hoy tenemos nosotros de establecer campañas en la calle. A ellos le debemos esta técnica, porque John Whitfield y Jonathan Edwards salieron a la calle y eran más los que se reunían cuando ellos salían a la calle que los que se reunían en las congregaciones. Llegaron a congregar 30,000 personas, 22,000 personas. ¡Terrible! Y las palabras de convencimiento, acompañadas con la manifestación del Espíritu Santo que estaba siendo palpable en ese tiempo, fue lo que cambió todas las cosas. Los pastores de las regiones que comenzaron a despertar, se daban cuenta que el problema era que las iglesias estaban frías. ¿Por qué estaban frías las iglesias? ¿Por qué estaban así las iglesias? Porque los ministros principales no estaban viviendo la vida conforme a la fe. Y un pastor llamado Gilbert Tennent tuvo que editar, escribir un libro. Escuchen el tema de este libro: un ministerio no convertido. Gilbert Tennent comenzó a hablar acerca de los ministros que están pastoreando, que están profetizando, que son apóstoles, que son maestros, pero no están convertidos. Porque no se han arrepentido. Porque su forma de pensar lo ha cambiado. Porque están en la iglesia, al frente de la congregación, por los beneficios, por el título, para que lo llamen, como lo llamaban a los escribas, a los fariseos, rabí, rabí, porque le encanta que le toquen trompeta cuando ellos van pasando, porque le encanta que le digan, ahí va el pastor, el apóstol fulano de tal. Y Gilbert Tennent comenzó a hablar acerca de eso. Un ministerio no convertido, muchos pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, ministrando sin un cambio de mentalidad, sin un cambio de vida, con doble moral. Delante de Dios no somos nada. Y no se han querido devolver. ¿Sabe qué? Los pastores en su tiempo y ahora hay 2 herramientas que no pueden faltarle a un pastor. Diga conmigo, 2 herramientas. No pueden faltar 2 herramientas que no pueden faltarle al pastor. ¿Cuáles son? Diga conmigo, la vara y el callado. La vara y el callado. La vara servía para defender. En Medio Oriente, un pastor sin vara y sin callado no era pastor. El problema de nosotros, los pastores, es que hemos soltado estas herramientas por beneficios personales. La vara servía para proteger a la oveja. La oveja por naturaleza es inofensiva. La oveja por naturaleza es dócil. Y el pastor en Medio Oriente se hacía conocer por medio de la vara. Cuando había neblina delante de las ovejas, cuando habían tiempos tempestuosos, el pastor iba tocando con su vara el piso y las ovejas sentían el toque de la vara del pastor y así seguían al pastor. Y las ovejas conocían la voz del pastor. Ahora hay pastores que sus ovejas no lo conocen. ¡Wow! La vara era para defender. Si una limaña se presentaba, el pastor entregaba su vida por la oveja. Tanto así que David dijo, si viene un león, yo lo mato. Si viene un oso, también lo mato. Porque a mí me pusieron como pastor, yo fui investido como pastor. Pero ahora en este tiempo el título nos ha hecho acomodarnos y queremos creer que somos reyes. Ahora son los miembros que tienen que dar la vida por nosotros.
Ahora son los miembros que tienen que pelear por nosotros. El callado servía para dirigir. Pastores que han soltado la autoridad. Pastores que han soltado la dirección de Dios para direccionar a la iglesia. Apóstoles, evangelistas, maestros, profetas, que han soltado la autoridad, han soltado la vara, han soltado el callado. Criterios propios de la congregación. Todo el mundo hace lo que quiera. Y los pastores están callados porque no quieren que los miembros se vayan. No quieren que la iglesia esté vacía. No hacen análisis. No tienen capacidad de analizar. Solo les interesa que la iglesia tenga miembros. Solo les interesa que haya un grupo de personas consumiendo y nunca son productivos. La iglesia fue llamada a reformar. La iglesia fue llamada para edificar. Todos los ministerios tienen que operar en la iglesia. Todos tienen que servir. Todos tienen que accionar. Si no, entonces hay problemas en el cuerpo. Entonces el cuerpo no está funcionando a cabalidad. Entonces el líder principal será llamado a la atención. A la iglesia en Éfeso se le elogió. ¿Sabe por qué? Porque probó a lo que se hacían llamar apóstoles. Y lo encontró falso. ¿Cómo fue que la iglesia en Éfeso probó a estos líderes a la luz de las palabras? Porque una cosa es lo que tú digas con tu boca, una cosa es lo que yo esté predicando hoy y otra cosa es lo que yo viva mañana. De esta manera la iglesia en Éfeso comenzó a descartar a los que se llamaban apóstoles. Lo encontró falso. Porque solamente honraban a Dios de labios. Falso. A la luz de las palabras. No. Tú dices que tú eres, pero no es así. Porque los frutos del Espíritu no se ven en ti. Porque la operación del Espíritu no está patente en ti. Tú te enganchaste. Hombres que son líderes y que se ponen rayas aquí arriba, de que ellos suben de rango. Yo nunca vi a Cristo con eso. Yo nunca vi a Cristo poniéndose rayas y ropa rara. Yo nunca vi a Cristo con esos aparatajes. Ese no es el ejemplo que tenemos. Nunca vi a Pablo, que fue un hombre que ascendió al cielo. Si en el espíritu él lo sabe, si en el cuerpo no lo sabe. Y allá le fueron mostradas cosas que eran imposibles decirlas por el volumen, por la magnitud, por lo glorioso de lo que vio. Pablo, que alcanzó el último nivel de interpretación, hablando del término rabínico, Pablo se atrevió a decir: no vivo yo, el que vive es Cristo en mí. Wow, alguien adora a Dios aquí. Está fuerte la cosa, pero hay que hablar. Cristo, que cuando hacía un milagro rogaba para que no se publique. Y ahora vemos los apóstoles, vemos a los pastores, a los evangelistas, maestros, que le quedan un pan, lo suben a las redes, quebrantando la moral del que va a recibir, abochonando a los necesitados. Porque si le van a dar una fundita, tienen que subirlo a las redes. Esto es más que un título. Hermanos que no tienen compromiso ya con el hermano. Pastores que suben a las redes sociales publicaciones quebrantando el mensaje de otro, rompiendo la moral de su hermano, fomentando división en las redes sociales, fomentando división en la iglesia. No tienen el carácter de ir a la casa de otro pastor y sentarse a comer, sentarse a disgustar un café y decirle: varón, no es así como tú dices. Ve las redes sociales y arregla eso. Mira, la palabra dice esto. No, más.
mejor exponen en oprobio al hermano, mejor exponen al hermano. El diablo se ha apoderado en las iglesias. Hay una guerra en las redes sociales. Hay una guerra entre los ministros. Los nuevos creyentes no saben qué hacer. Pastores no saben qué van a hacer. Los nuevos creyentes con la guerra que tenemos los ministros en las redes sociales, en las demás iglesias. Hay líderes de concilio que no quieren saber de otros líderes. Porque uno dice en el nombre de Jesús y uno dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Qué falta de preparación teológica, qué falta de madurez, qué falta de sencillez. Pero Pablo dijo a su siervo, Timoteo y a Tito, estén pendientes porque va a haber tiempo donde no van a valorar la buena doctrina, donde se van a levantar falsos maestros, falsos pastores, pastores que pastorean por sueldo, pastores que pastorean por prestigio, evangelistas que predican pero por contienda, como dijo Pablo, hablándole a la iglesia en Filipo. Evangelistas que predican pero por contienda, maestros falsos que se reúnen entre ellos y comenzón de oír y nunca llegan a la verdad porque se engañan y engañan a otros. Profetas sin educación en la casa. Profetas que no han ido a una escuela profética y andan hablando pluma de burro. ¿Tienen pluma de burro? No. O sea, andan hablando nada. Apóstoles falsos que tienen el nombre para lucrarse. Todo eso lo estamos viendo. Espíritu de fariseísmo en el liderazgo, el orgullo farisaico de aquellos tiempos. A uno que creían y pensaban que eran justos por sí mismos, Jesús le dijo, un publicano y un fariseo fueron al templo a orar y el fariseo oraba, doy gracias a Dios que no soy como los demás hombres. Doy gracias a Dios que oro, ayuno 2 veces a la semana y no soy como aquel publicano ladrón. Pero no oraba para con Dios, oraba para sí mismo. Y el publicano de lejos, sin querer levantar la cabeza, decía, golpeándose el pecho, sé propicio a mí que soy pecador. El fariseo, que era uno de los miembros más influyentes en el Sanedrín, de los 3 partidos políticos sobresalientes, y que era encargado de dejar un legado y guiar a los ciegos, eran los demás más a morar en el pueblo. Y Jesús lo confronta. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque no entran ustedes al reino y tampoco dejan a otro entrar, porque preparan un discípulo y después que lo preparan lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. Hay de ustedes, escribas y fariseos, porque por fuera se ven blanquitos como sepulcro blanqueado, pero por dentro están llenos de muertos y de gusanos. No son nada por dentro. El título que tienen no lo ha dejado ver la gloria de Dios. El título se ha puesto delante de ustedes. El título lo ha cegado. La sé porque lo llamen ministro. La sé porque lo llamen fariseo. La sé porque lo llamen maestro. La sé porque lo llamen, ahí viene el profeta. Lo ha cegado. Han perdido toda sensibilidad. Han perdido la justicia. Han perdido el balance. Han perdido el discernimiento de espíritu, han perdido el amor por el prójimo. No le importa lo que pase en los miembros, no le importa lo que pase en los hermanos, no le importa lo que pase en la familia, son antisociales. Dios, se están saliendo la gente. No le importa. Y Jesús, a un fariseo principal llamado Nicodemo, Jesús le enseñó el liderazgo.
y tuvo una conversación. Y le dijo Nicodemo, ¿y cómo puede un hombre, después que ha nacido ahora, volver al vientre de su madre? ¿Cómo es esto? No entiendo este asunto, Cristo. Y Cristo tuvo que enseñarle a Nicodemo que tenía que quitarse el título de arriba y enseñarle liderazgo espiritual. Desde entonces, Nicodemo no fue el mismo hombre. Cristo enseñó a Nicodemo a ser un líder espiritual, porque Nicodemo no entendía eso. Hay que nacer de nuevo. Hay líderes que tienen que nacer de nuevo. Lamentablemente, Dios está reclamando eso en el cuerpo. Hay un legado que tenemos que dejar. Hay un legado que tenemos que dejarlo claro, establecido. El legado de Cristo. Cristo sufrió por la iglesia. Mire lo que es un verdadero apóstol. Usted analizando la segunda carta a los Corintios, el capítulo 9, en su verso 29 en adelante, usted ve a Pablo sufriendo. Dice, fui apedreado, fui sacado de la ciudad, fui náufrago en el mar, he sufrido por la dominación, he sufrido por ladrones, me han dejado por muerto en diferentes ocasiones, he padecido, me bajaron colgando por una ciudad porque me andaban buscando para matarme, he sufrido por la iglesia. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién llora y yo no lloro? ¿A quién se le despoja y yo no sufro? ¿Qué hermano de la iglesia padece y yo no padezco? Eso es un apóstol, eso es un líder. Y sobre todo, la carga de la iglesia sobre mí, todo el peso de la iglesia. No puedo porque se me fue llamado. Si yo abandono esto, entiendo que no soy lo que para lo que me establecieron. Yo tengo que cumplir con la comisión, yo tengo que cumplir con el legado, yo tengo que levantar el evangelio por todo lo alto, yo tengo que ser sufrido, yo tengo que aprender a padecer, yo tengo que aprender a sufrir, yo tengo que aprender a ser entregado, yo tengo que dejar un legado firme en la congregación. Yo tengo que estar en la línea de batalla de primero. Cuando yo anuncio los ayunos, yo tengo que estar de primero. Cuando anuncio las oraciones, cuando anuncio los cultos de altar, cuando anuncio todos los trabajos sociales en la libre comunidad, aquí dentro de la cárcel, yo tengo que estar al frente porque yo tengo que dejar un legado. Jesús no solamente hablaba, Jesús modelaba. Dios, alguien adore a Jesucristo aquí. ¿Qué implica el cargo? ¿Qué implica el título? Número uno, entrega. Entrega. Porque el mismo llamado despierta en ti la entrega por cumplir la comisión. Porque el mismo llamado trae esa gracia. Servicio. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Preparación. ¿Cuántos líderes neófitos? ¿Cuántos líderes que no conocen ni siquiera los primeros rudimentos del evangelio? ¿Cuántos apóstoles, pastores que no conocen las doctrinas fundamentales del evangelio? Se la preguntan ahora mismo y no la saben. Y dijo Pablo, no ponga un neófito ahí que va a hacer un lío en la iglesia. ¿Cuántas personas que ellos mismos construyen las congregaciones y Dios no le dijo que va a pastorear, pero pastorean porque ellos la construyeron? Sigue el llamado. Sacrificio. No queremos sacrificarnos. El líder tiene que ser sacrificado. Sufrimiento. Visión. Carácter de Cristo. Fe. Sobre todo, mucho amor. El vínculo perfecto. Hermanos, todos los presentes, todos los líderes, por favor, entendamos que es más que un título. Es sentir lo que sintieron los antiguos
es que haya en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó de su título de Dios y vino y habitó entre los hombres. Y después de estar aquí se sometió como siervo y se entregó y fue humillado hasta la muerte y muerte de cruz. Pero por causa de esa humillación fue exaltado hasta lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, delante del cual se dobla toda rodilla, y los ancianos tienen que soltar la corona y todos nosotros tenemos que quitarnos el título y decir: santo eres Jesús, bendito sea tu nombre, a ti me rindo. ¿Qué quieres, Señor? Entendamos que solo somos colaboradores. Entendamos que el evangelio no es de nosotros. Entendamos que tenemos que cuidar el pensamiento de los débiles. Entendamos que tenemos todo tipo de pensamiento, de caracteres en las congregaciones. A veces matamos sin darnos cuenta, porque nuestra libertad, que ya no es libertad, es libertinaje que tienen los líderes ahora, ha llevado a los débiles a apartarse del evangelio. Y Pablo dijo: si alguno que come carne sabe que va a hacer a su hermano perderse por comer carne, no se la coma, cuide la conciencia de su hermano. ¿Cuántos líderes inconscientes, indolentes? Vamos a cuidar la congregación, vamos a ser buenos administradores, vamos a buscar la sabiduría, vamos a buscar la guianza de Dios. Que la paz de Cristo nos acompañe en su dirección. Termino con una oración. Vamos a pedir al Señor. Vamos a pedir a Cristo que la humildad, la sencillez, el amor gobierne nuestros corazones, nuestra mente. Padre, en el nombre de Jesús. Mira, Señor, este cuerpo de líderes, Dios. Mira, Padre amado, la vida de cada uno de nosotros. Mira nuestro proceder. Te pedimos que seas tú ayudándonos, que nos ayude a manejarnos, Señor. Ayúdanos a manejarnos en la congregación. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, a servir. Ayúdanos a cuidar la grey de Dios. Ayúdanos, Señor, a hacer luz en medio de la tiniebla. En el nombre de Jesucristo. Ayúdanos a llevar un ejército al cielo y a salvarlo nosotros. En el nombre de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a modelarte a ti en esta tierra para poder ser recibido en gloria. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga, amado. Hasta aquí mi exposición, hermano Dionisio.